Sí, y aquí está el gran Alberto Rebolledo. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, estoy a tope. A tope. A Sí, topísimo. señor. Ahí está, sí, señor, esa es la actitud. Hombre, claro. Así como venir los lunes, así se tienen que despedir los meses. Hay que con empezarla actitud de comérselo. con energía, hay que empezar la semana. Di que sí, esa actitud. Sí. Esa es la filosofía de este programa. Nos comemos Almería cada tarde. Sí me gusta. Uf, venga, publicidad, no. Bueno, ¿y hasta aquí la sección? Hasta aquí la sección, efectivamente. No tenía más chicha hoy. O sea, no todos los días podéis pretender que hagamos programas de excelentes. Hay días que hacemos programas sobresalientes solamente. No, ya en serio. Seguro que, Alfredo, tú te acuerdas que Sí. la semana pasada... Me pica la nariz. Ojo, ¿Sabes qué significa eso, no? ¿no? Hay un dicho popular que cuando te pica la nariz es que vas a discutir con alguien. Ah, no, yo no. Yo no discuto nunca. Cuidado, equipo. Bien. ¿Tú te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? En los juegos party. Porque íbamos a hablar durante varios programas de Tipos de juego, ¿no? Porque al final dentro de esto del mundo del juego de mesa moderno, pues hay un montón de tipos de juegos diferentes, ¿no? De hecho, ahí tenemos una imagen que con diferentes tipos de juego, ahí lo tenemos, que incluso... ¿Cómo sabías que estaba esa imagen? ¿Cómo eres? Una conexión Ahí aquí tenemos esa espectacular. imagen y aparece la imagen. Un equipazo La aquí magia en de la tele, Interalmería. la magia de la tele, de verdad. Y bueno, esta división, estos subgrupos, juegos de cartas, juegos de dados, tal, incluso habría más grupos, esto incluso se queda corto, o incluso habría que hacer modificaciones. Hay, por ejemplo, juegos temáticos y Ameritrash son parecidos, pero no terminan de ser lo mismo. Los Wargames, pues, el juego de los barcos de toda la vida. El Wargame es el juego de guerra. Ya hablaremos de eso porque, insisto, muchos de estos son aficiones en sí mismas. Claro. Y un jugador de Wargames es un jugador de Wargames. Una persona que juega a Wargames. Y no le hables de party. Ahí va. Entonces, todo forma... Lo de Wargames, sobre todo, son muy suyos, lo de Wargames. Wow, y bueno, pues al final todo es juego de mesa. Y hoy quería seguir un poco en esta línea y quería hablar de los juegos de cartas. Sí. Los juegos de cartas como tal. Sí. Claro, muchos de los juegos de mesa de los que solemos hablar aquí tienen cartas como elemento, ¿no? Sí. Incluido dentro de muchas otras cosas, ¿no? Pero yo quería hablar hoy de los juegos exclusivamente de cartas e incluso un poco de la historia del juego de cartas, que es bastante chula, ¿no? Los juegos de cartas. De hecho, aquí en España además tenemos bastante tradición, ¿no? del juego de cartas. Lo curioso es que históricamente hay mucha discusión, no está muy claro de dónde viene, ¿no? De dónde se originan los juegos de cartas al uso. Está un poco establecido que en el siglo XIV-XV, con la aparición de la imprenta, es donde se empiezan a popularizar en China. ¿En China? En China es lo que luego decimos que si todo viene de China. Más es que los chinos son... Es donde parece, ¿no? O está más aceptado que proviene. Luego, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, Antigua Mesopotamia... Ostras, las cartas del Antiguo Egipto tienen que ser flipantes. Hay diferentes zonas que parece, pero no está claro. Lo que más se acepta es que venían de China. Incluso, fíjate, parece que aunque donde se popularizaron... De Wuhan, ya verás. En el siglo XIV, sí. Pero incluso ya en el siglo IX hay textos que hablan de la dinastía Yen, que hablan de, en el harén del emperador, que sus esposas jugaban a juegos de hojas. Hojas. Entonces eso parece ser que ya dejaba entender esos primeros conatos de juegos de cartas. Ya le va al emperador jugar a las cartas, claro. con el harén, vamos. Claro, pero claro, eso no estaba muy bien visto. Claro, los juegos de cartas siempre han estado ahí un poco, ¿no? El tema ¿no? de las apuestas y tal, siempre ha estado ahí un poco, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto al final, insisto, con la aparición de la imprenta, pues por diferentes sitios, diferentes lugares, sobre todo de Europa, se empieza a extender. ¿Qué ocurre también? Cuando en el antiguo imperio musulmán, hay ahí lo que aparece, los inicios de esas primeras barajas que hoy conocemos, ¿no? Con las espadas, las copas, tal. ¿Ah, sí? Claro, pero eran cimitarras, eran elementos que no eran los mismos, pero veías claramente... Se parecían algo. Que había ahí un parecido. Y entonces, bueno... Una moneda. Era un maravedí. Claro. ¿Qué pasa? Seguramente, igual hay mucha disputa sobre esto, porque los italianos dicen que son ellos, pero no está claro. Pero igual está aceptado que los templarios, ¿no? Durante las cruzadas, fueron como recogiendo este tipo de conocimiento de los juegos de cartas y fueron los que lo fueron extendiendo pues, por muchas zonas de Europa. Y claro, ¿qué ocurre? Eso de que llegasen con juegos que venían del reino musulmán
en unas cruzadas, aunque se adaptase el juego, eso a ciertos sectores a lo mejor más... Lo miraban con recelo. No gustaba, ¿no? Pues bueno, la Inquisición, diferentes áreas, ¿no? Entonces ya había delicaico de estos Ahí, que les claro. sientan mal las cosas. Y entonces el catolicismo duro de esa época se lo prohibía. Se Pero, plantó claro, y dijo, ¿qué cartas ocurre, Alfredo, cuando prohíbes algo? Pues que se hace Más, se hace Claro, más. Se hace más, ¿no? Entonces, claro, por toda Europa cada vez se extendían más. O sea, que los católicos cartas no, pero cartas de San Pedro a los tesalonicenses eso maravilloso. sí. Bien. Claro, aquí es lo que ya consideraríamos los naipes, ¿no? Los juegos, ¿no? de cartas, de apuestas, etc. Y claro, se perseguía, se ocultaban, era un poco ahí una persecución, pero claro, se dieron cuenta que esto al final era un poco absurdo, esto era una pelea perdida. Y lo está fomentando más todavía. Claro, si lo prohíbes, la gente lo va a hacer más. Y esto ya se empezó a extender como la pólvora. De hecho, lo que hacían para que no te pillasen, le empezaron a cambiar el arte. Los franceses, para que no le empezaron a cambiar el arte y tal y cual. Entonces de ahí nace un poco la baraja francesa. Incluso empezaron a meter elementos totalmente diferentes y de ahí nace también la baraja de... ¿cómo se dice? Del tarot. Las cartas del tarot. Y entonces se empieza a crear ahí una mezcla rara. El tarot de Ayuyu. Claro, bueno. A mí. Y ahí se empieza a crear esta mezcla rara, ¿no? Y de hecho, bueno, al final los franceses con su baraja, que al final lo que hace es cambiar un poco el arte, que de hecho a día de hoy la baraja francesa, que es la de diamantes, picas, corazones, la de póker, ¿no? Sí. A lo mejor para que la gente que no se escuche, pues de hecho a día de hoy es la baraja más extendida del mundo. ¿Vale? Nosotros aquí en España, digamos, tenemos más la clásica de naipes, de bastos, espadas y tal, pero a nivel mundial la más establecida es la baraja francesa. Entonces, bueno, así es como se llega hasta nuestros días. Por ahí los italianos reniegan y dicen que son ellos los que... Los italianos siempre intentaban establecieron los juegos de cartas, de Colón, que también... Pero hay mucho movimiento, ¿no? Ahí en la historia. Pero bueno, al final, ¿qué ocurre? Aquí en España, los juegos de naipes, fíjate si no están arraigados, ¿no? Y tienen tiempo, es algo tradicional. Dime tú a mí si no es el juego cultura, ¿no? Nuestros mayores jugando al mus en el bar, en la tasca, ¿no? No se entiende un día de Año Nuevo sin echar un cinquillo en casa. Entonces, con la familia. Ahí voy, ¿no? Una brisca. Hay muchos juegos que ya están establecidos, ¿no? En la cultura nacional y en nuestras tradiciones y bueno, y de ahí ya han nacido. ¿Qué ocurre? Durante estos juegos tradicionales que no hay una persona que ha diseñado estos juegos, estos se han ido pasando de generación en generación, muchas jugueteras empiezan a meter cartas como elemento de juego. Sí. Pero luego con la irrupción de la industria del juego de mesa moderno, pues claro, lo que hace mucha gente, diseñadores, diseñadoras, ¿no? Cogen juegos tradicionales, pues eso, el cinquillo, el tute, el mus, tal, le dan una vuelta de tuerca y generan un juego nuevo, ¿no? Pero donde tú puedes ver el fondo, que ahí hay un juego, esto es un mus, pero con más cosas y con otra temática, pero el concepto del juego es muy similar, ¿no? Empiezan a hacer variaciones. Ahí está, ¿no? Y esto se convierte, pues bueno, en los juegos de cartas ya modernos y actuales. Y de hecho hoy he traído pues unos cuantos, que bueno, que he intentado traer un variado y vamos a ello, ¿no? Tú irás. Mira, los primeros, esas cajitas amarillas, Alfredo. Espera. ¿Vale? Las amarillas. Que lleva varias semanillas, sin traer cajitas amarillas. Y yo soy muy fan de las cajitas amarillas. Sí. ¿Vale? Se te pone una cajita amarilla y ya... Ahí está. Esto es una línea de ABA, ¿no? ABA no falla. Tienen juegos de todo tipo. Desde que sacaron Chiquitita... no paran. Son unas cajitas muy pequeñas y son juegos exclusivamente de cartas, no tienen nada más. Además, todos los juegos de esta colección, de momento son 4 títulos, funcionan igual. Tienes 3 cartitas en mano, juegas una carta, robas otra. Hay uno que básicamente es un dominó de animales, otro es un juego que es un puro azar. Bueno, tienes diferentes elementos, son juegos desde 3 añitos, es decir, juegos muy sencillos para introducir a los peques en... Ya me has quitado ilusión, porque digo, mira, me estoy sabiendo cómo jugar. No, tú juega, hombre, años, disfrútalo. Claro, es que está haciendo un dominó aquí. Pero es eso, ¿no? Entonces eso es una colección muy buena. De momento creo que hay 4 títulos. La verdad es que desconozco si hay algún título más. Creo que no. A lo mejor en el futuro viene alguno más. Pero bueno, juegos que te pueden acompañar si vas a un bar, si vas a algún sitio, llévate un jueguecito de esto. En vez de una pantalla, un jueguecillo de esto, ¿vale? Insisto, es que es una golosina, sí, es que es maravilloso. Así que recomiendo, no uno en particular, sino pues cualquiera de los 4 títulos, ¿vale? Sí, señor, pues gracias, cómo no, ABA, como siempre. ABA no falla, Alfredo, lo digo siempre. Apaña, lo voy a poner aquí.
Y Siguiente. la cajita que es un poquito más grande, Alfredo, porfa. La cajita Arca que es un 5. poquito más grande. Sí, Arca 5. Arca 5, esta. Calentito, no te vayas a quemar, ¿eh? Oh. Porque está recién sacado del horno. Este. Vamos. Huele a pan huele- recién hecho. Sí, pan de masa madre, además. Oye, Pues es verdad que huele nuevo. es un juego, es nuevo. De hecho, es que te diría que ha salido, ¿Antes de ayer? no sé si la semana pasada, no te lo sabría decir exactamente. Mira. Y bueno, es un juego, que fíjate, justo lo que yo te comentaba, es un juego que el esqueleto del juego es el cinquillo. No me digas. El cinquillo clásico de toda la vida que hemos jugado, pues de ahí tenemos un juego, fíjate, del espacio, de coger razas espaciales, y al final tenemos diferentes planetas, y yo tengo que colocar a extraterrestres de diferentes tipos, que son los palos, Sí. los colores, en orden ascendente o descendente, ¿vale? Y ver en qué palo tengo la mayoría. Uy. Entonces, al final, bueno, es un concepto sencillo con una vuelta de tuerca, con un arte mucho más chulo, en fin, en juego de mesa moderno. Además, la gente de TCG Factory ha hecho una cosa muy guay. Si te fijas, las cartas tienen un código QR Sí. que, Mira, lo pone aquí. no sé si en cámara se verá, es pequeñito. Entonces tú te puedes meter y te viene la historia de la raza de alienígenas. Estoy Van a mareando, intentar estoy también mareando a Eduardo, mira. que la gente vote para ir cambiando habilidades de las cartas. Hay una pequeña promo, hay algunas cositas que puedes añadir de reglas. En fin, que el juego se mantenga vivo, ¿no? Entonces, fíjate, es un ejemplo perfecto de cómo coger un juego tradicional, Y darle la clásico, vuelta, pero vamos. darle una vuelta y tener un producto, pues eso, nuevo, moderno y muy chulo, ¿no? Y donde al final tiene una temática del espacio, pero lo puedes jugar con el abuelo, con la abuela, con el tito, con la tita y con Sí. quien quieras. Sí. Una maravilla. Arca 5 ya disponible, así que Al vamos, lío, al a lío. por él. A por él. Tontón, ahí lo Tontón. tenemos. Este es un juego, fíjate que es de cartas, pero fíjate qué forma tan rara tiene, Mítico es, tan peculiar. Es un juego de bazas, ¿no? Es un juego de bazas, es de la editorial Mercurio. Cuando dices que es un juego de bazas, ¿a qué te refieres? Seguro que tú has jugado juegos tradicionales de esto de juego a oros. Y entonces tienes que jugar oros o el mismo número. Sí. Y a ver quién se lleva la baza, que es quien gana esa ronda. vale. Son de ese tipo de juegos hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que aquí las cartas pues son alargadas, pero no dejan de ser cartas. Mira, ahí lo tenemos, ahí se ve claramente. Son unas cartas así alargadas, entonces va por colores, por palos. Entonces tienes que intentar ganar la mayoría. A ver, si ganas la baza te llevas las cartas. En fin, el concepto de los juegos de bazas siempre funciona. Hay multitud de juegos de bazas, y este a mí siempre me ha hecho gracia por la forma de las cartas que tiene. Editorial Mercurio, tiene ya un tiempecillo, y a mí personalmente me gusta bastante. Entonces, al final, una carta tú le puedes dar la forma que tú quieras. Esta es más alargada, hay juegos que tienen cartas redondas, pero al final el concepto es el que es. Claro. Entonces, 3 a bueno, 5 jugadores. buena Tontón. recomendación. Ahí Y está. ocupa muy poquito, ¿eh? Oye, que una ludoteca, que un juego te ocupe poco, también es importante. Hombre, las estanterías no dan de sí, no dan de sí. Claro. Y aquí tenemos ya por último, Claim. hoy he traído varias cosillas. Claim 2, fíjate, he traído Claim en la 2. caja Claim 2, pero bueno, es una colección, es Claim 2 y luego 1,5 millones de expansiones. Pero bueno, No me digas. en esencia Mira. lo que tenemos es una Claim. curiosidad, un juego Que que se yo le tengo mucho cariño. ¿Sí? Porque el diseñador, que es, si no me equivoco, es Scott Alms, ha conseguido hacer algo que parecía imposible, que es un juego de bazas para 2 personas. Ah, mira. Los juegos de bazas normalmente a más personas funcionan mejor. Claro. Este es solo y exclusivo para 2. La foto que habrá visto la gente en pantalla es de Claim 1 Claro. y este es Claim 2. Pero solo el Claim cambian. 2 va después del Claim 1. O sea, normalmente. Son independientes, ¿vale? Porque Pero es vamos, como- imagino que primero sacarían el Claim 1. Sí, bueno, primero salió Claim y luego salió Claro, Claim 2. Ha Esto sido es de- simplemente una aclaración para nuestros Sí. espectadores. Hombre, el que ponga un 2 detrás hace intuir Claro. y sospechar. Claro. Esto es de SD Games, ¿vale? Y la verdad es que me parece un auténtico acierto. Al final, igual, en vez de palos de las cartas, tienes como razas, ¿no? Pues enanos, dragones, tal. Y tú tienes que intentar ganar la ronda y cada uno tiene un efecto y tal. Y es una maravilla. De verdad, consiguen algo que yo pensaba que no se podía hacer, que es juegos de bazas para 2, y hacerlo de verdad muy chulo. ¿Que te gusta mucho? Pues te compras el otro Claim. ¿Que te sigue gustando mucho? Pues es que no te sé decir el número de expansiones que tiene. Claim hechizos, Claim frío, Claim fuego. Hay, no sé, a lo mejor ya fuera de exageraciones, 6-7 expansiones, creo que fácil. Vamos, que los de Claim están SD flipando. Games lo hizo muy bien con este juego. Así que bueno, son juegos que solo traen cartas. Arca 5 sí trae algún pequeño elemento más, pero en esencia son juegos exclusivamente de cartas. Claro, te puedo decir, me puedo tirar aquí
días y días hablando solo de juegos de cartas. No, pero he intentado al final pues traer desde infantil a novedad. Pero sobre todo lo que te iban a decir en tu casa, y no viene papá. Sí, y no hay viene que papá. volver No, en pues algún estáis momento. hablando de juegos de cartas en la Claro. tele, se fue a hablar, ya sabéis, cuando habla de juegos de cartas, cómo se pone. Claro. normal. Si saben cómo me pongo, para que me Pa- inviten. Oye, pues muchas gracias. A ti, Tú sabes Alfredo. que yo siempre tomo nota de los títulos y me han gustado. ¿Tú sueles salir al campo, a hacer ejercicio, a correr? Hacer ejercicio más o menos, ya al campo menos. Vale. No voy, o sea, me gusta el campo, pero voy bastante menos de lo que debería. No, yo era por si había participado